Buenas tardes, hermano. Soy su amigo, hermano, Pastor Iván, y vamos a compartir hoy nuevamente, en este caso, el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Espero que pues tenga su Biblia a la mano para que vayamos poco a poco viendo todo, leyendo y compartiendo sobre el Evangelio de Juan. Si usted tiene alguna pregunta, pues puede ponerla ahí en los comentarios, y también puede compartir esta página con sus contactos para que otros puedan también beneficiarse. Y bueno, si tiene alguna consulta o cualquier cosa, puede compartirlo. Si hay algo en lo que no está de acuerdo, también puede decirlo. Yo lo leeré y meditaré en eso, y si hay algo que corregir, se corrige. No conozco a nadie que lo sepa todo, pero aquí estamos para servirles y para compartir sobre este Evangelio. Le he puesto ahí en la descripción, en el nombre, el ejemplo de Jesús. Y tiene que ver con, ya Jesús está en la última semana, en los últimos días. Está como en el día 5, antes de ir a la crucifixión. Y en el capítulo, por ejemplo, anterior, vimos cómo María le lavaba los pies, le derramaba el perfume, y Jesús decía esto, bueno, era preparación para la muerte. También hablaba de cómo los judíos querían matar a Lázaro, porque por el testimonio de Lázaro mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Y vimos también cómo para Jesús el hecho de que unos griegos preguntaran por él fue una señal de que ya estaba listo, pues el momento había llegado para que él se fuera con el Padre. Así que comencemos con este capítulo 13. Vamos a empezar orando. Padre, te damos gracias, te presentamos tu palabra, te pedimos que bendigas este tiempo y que podamos comprenderla y aplicarla de manera diaria, de manera efectiva en nuestras vidas, que nos ayudes a crecer por ella. Gracias, Señor. Amén. Vamos a empezar leyendo el primer versículo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Una de las cosas que nosotros debemos comprender, y que cada vez que pueda la enfatizaré, es que la muerte no sorprendió a Jesús. Aquí dice sabiendo Jesús que su hora había llegado. O sea, ya él sabía. No era algo que lo estaba sorprendiendo, no era algo que Jesús sabía ya lo que le esperaba. No era nada nuevo. Y si nosotros vamos a Juan 10:18, Jesús dice que nadie le quita la vida, sino que él de sí mismo la pone. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No era nada como que yo iba caminando por la calle y de repente la policía me sorprendió. No, Jesús sabía ya cuál era su momento. Y los versículos 2 y 3 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo, nuevamente, Jesús sabía. Usted y yo tenemos que tener claro en algo. La muerte no sorprendió a Jesús. Jesús vino para morir. Él vino para el momento de la crucifixión, y él ya sabía que su momento había llegado. Él sabía que estaba a las puertas el momento. Entonces como hoy en este momento, él empieza a preparar todas las cosas. Es como, yo sé que por ejemplo me voy a mudar dentro de una semana, y como yo me voy a mudar dentro de una semana, yo empiezo a desconectar los servicios de cable, de televisión, empiezo a ajustar todas las cuentas, empiezo a recoger todas las cositas pequeñas y poniéndolas en caja. Entonces Jesús empieza este proceso de preparación para la
crucifixión para su partida. Y Jesús empieza con lo siguiente: se levantó de la mesa y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo primero que Jesús hace cuando empiezan los preparativos es darle un ejemplo a los discípulos. Él empieza a lavar los pies de los discípulos. Esta acción de Jesús ha sido muy mal interpretada muchas veces. Nosotros tenemos la tendencia a que de todo queremos hacer un simbolismo. Todo queremos hacerlo como algo, hacer como un rito de cada cosa que pasa, de cada cosa que vemos. Y muchas personas han tomado esto como un rito para hacer. En algunas religiones es algo como muy común. Pero Jesús esto no lo hizo como un simbolismo, como algo para que nosotros lo estuviéramos repitiendo el hecho mismo en sí, sino como un ejemplo. Es como cuando hablamos del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es un rezo para repetir. Es un ejemplo, un modelo de oración para que nosotros nos guiemos para orar correctamente. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es dando un ejemplo, mostrándole con este hecho a los discípulos la conducta que ellos deben tener, cómo ellos deben comportarse los unos con los otros. Seguimos leyendo el versículo 6 al 8 y dice así: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Hay cosas que son así como un poco difíciles, ¿no? La actitud de Pedro se puede hasta entender, porque si yo tengo reverencia por mi maestro, vamos, en este caso por mi pastor, mi maestro de escuela, mi maestro de escuela dominical o cualquier persona en autoridad, para mí no sería cómodo que esa persona me lavara los pies, porque yo pensaría, en realidad yo soy quien debo lavarle los pies a esa persona. Entonces Pedro dice: no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y en esta frase de Jesús podemos empezar a ver o a entender qué es lo que realmente simboliza o representa el acto que Jesús está haciendo. No es el simple hecho de que, bueno, yo soy el pastor y ahora yo voy a coger una toalla y voy a lavar los pies a todos los miembros de la iglesia. No, eso no, hasta cierto punto a veces no tiene sentido. Hay que comprender qué es lo que Jesús está diciendo y lo que está haciendo. Él no está haciendo simplemente un ritual, está mostrándole o dándole un ejemplo a los discípulos de cómo deben comportarse. Y el lavamiento de los pies también tenía un simbolismo que yo encuentro, que veo que mucha gente no lo ve. Pero vamos a seguir leyendo y después hablamos del simbolismo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Entre los que estaban allí estaba también Judas. Y Jesús dice que Judas no estaba limpio porque el corazón de Judas estaba corrompido. El resto de los discípulos creían en Jesús, amaban en Jesús, seguían a Jesús. No eran perfectos. No se trata de ser perfectos. Se trata de tener un corazón entregado a Jesús. Ellos podían tener sus faltas, sus errores. Vemos que Pedro falla muchas veces, que después lo niega.
pero él amaba a Jesús y él quería seguir a Jesús. No es el caso de Judas. Entonces, cuando uno tiene el corazón limpio, ya lavado, ¿por qué lavar los pies? ¿Qué significa esto? Bueno, los pies simbolizan nuestro andar. Déjenme ver si se lo puedo explicar. Nosotros podemos parecer personas muy santas hoy. Estamos encerrados en nuestra casa y si no estamos atendiendo nuestras casas, muy poco salimos, conversamos con nuestras familias y demás. En general, pues, parecemos estar bien, compartimos del Evangelio, pero cuando nosotros salimos a la calle, nuestros ojos ven muchas cosas, nuestros oídos escuchan muchas cosas. Es posible que usted en casa, yo en casa, prendamos la televisión y aún entre las noticias ponen propaganda donde a veces salen mujeres con poca ropa, y todas estas cosas son parte de nuestro andar. Jesús estaba mostrando dos cosas a los discípulos. Cuando Él le dice, ustedes ya están todos lavados, está hablando de que la palabra que Él le había dado les había condicionado a ellos para creer en Jesús. Y Pedro lo dice allá en Mateo capítulo 16, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y nosotros hemos creído. Entonces, ellos creían, eso era el lavado de todo, pero cuando uno sale, uno se encuentra con diferentes cosas que pueden distraer la atención de uno de lo que es correcto del Señor. Entonces, por eso Él muestra y le lava los pies, pero no es la única razón. En los versículos 12 al 14 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús, el enfoque de Jesús siempre eran las cosas espirituales. Él agarraba cosas naturales para mostrarnos a nosotros verdades espirituales. Por lo tanto, una de las cosas que hacemos bien sin espiritualizarlo todo, porque hay personas que todo quieren buscarle una cosa así como muy espiritual, entender lo que está pasando en este lugar. Tenemos a un maestro. No encontramos, no es algo que se va a ver en la cultura antigua ni en la cultura actual, maestros lavándole los pies, sirviendo a sus discípulos. No es algo fácil. Pero Jesús le está diciendo a ellos, entre otras cosas, que entre ellos no hay ninguno que sea mayor, no hay ninguno que sea el jefe de ellos, no hay ninguno que sea el líder, el cabecilla. No existe eso entre ustedes. Ustedes son iguales y deben procurar cuidar los unos de los otros. Deben procurar servirle el uno a los otros. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos estimar a nuestros hermanos como mayores a nosotros mismos. Y el concepto es que nosotros debemos ver a cada persona como una persona a quien debemos servir. Y nunca debemos considerarnos nosotros como mayores que nadie, como, bueno, yo soy el pastor, así que como yo soy el pastor, todos tienen que servir a mí. No, al contrario, en el reino de Dios, el pastor es un servidor. Si hablamos de un presidente de la nación, que diga que es cristiano, debe ser un servidor, no uno que se sirve de los demás, sino uno que sirve a los demás. El cristiano, en cualquier ámbito, donde quiera que esté, en cualquier posición que esté, debe ser un servidor de los demás. Y Jesús le está mostrando esto a ellos. Y les está diciendo, Él, todo el tiempo que ha estado con ellos, ha estado sirviéndoles. Aún en su posición de maestro, lo que Jesús hacía siempre era servir a la gente que estaba a su alrededor.
En el versículo 15 dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabemos qué cosa, si sabemos que nosotros no somos más grandes que Jesús. Y si Jesús, siendo el más grande, le lavó los pies a los discípulos, ¿cuánto más nosotros, siendo menores, debemos servir a los demás? Jesús no hizo esto porque Él quería lavarle los pies a los discípulos, no, es un ejemplo. Él les está diciendo con esto yo he estado todo este tiempo con ustedes sirviéndoles. Y ustedes deben hacer lo mismo. Estar siempre sirviéndose los unos a los otros. En el versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Volvemos al mismo punto de que Jesús ya sabía cuándo iba a morir, sabía a quién lo iba a entregar, y Él les está diciendo de antemano, le está adelantando, para que cuando llegue el momento ellos sepan que Él sabía, que Él es el Hijo de Dios, que Él estaba enterado y que no fue sorprendido por nadie. Tenemos que comprender que Jesús no fue muerto por los judíos o muerto por los romanos. A veces nos pasamos señalando que si fue este, que si fue el otro. Hubo un tiempo en que perseguían mucho a los judíos, algunos que se llamaban a sí mismos cristianos, porque decían que los judíos habían matado a Jesús. Eso se llama fanatismo. Si se lee la Biblia, si se entiende la Biblia, se sabe que no fue que nadie lo entregó, no fue que nadie lo mató, fue que Jesús mismo se entregó por amor a nosotros. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nosotros vamos a veces y llevamos el Evangelio, evangelizamos a algunas personas, y algunas personas que evangelizan o no evangelizan porque tienen temor de que les cierren la puerta, de que los rechacen. Pero una de las cosas que debemos entender es que cuando nosotros llevamos el Evangelio a alguna persona y la persona rechaza el Evangelio, porque no nos rechaza a nosotros, rechaza el Evangelio, está rechazando a Cristo, no nos está rechazando a nosotros. Si Dios te ha salvado y te ha llamado, predica, habla con confianza. Jesús se va a encargar de llamar a los que Él quiere. No te preocupes si alguien te rechaza. Jesús dijo que somos bienaventurados cuando la gente nos rechaza por causa del Evangelio. Entonces yo quiero animarte a que no te quedes callado y en cada oportunidad que tengas, habla a los demás de Cristo. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Quiero que comprenda algo. Cuando dice que uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, no quiere decir que Jesús no amaba a los otros discípulos. Había un cariño especial hacia Juan, pero es que también Juan tenía una forma especial de amar a Jesús, y eso se entiende más que nada por cuando uno lee el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan. Juan es lo que llaman el apóstol del amor,
Él es el que nos explica a nosotros cómo se debe amar a Dios. Él es el que nos dice a nosotros que Dios es amor. A Él se le reveló estas cosas por el corazón tan tierno que Él tenía. Entonces yo pienso que más que el hecho de que Jesús amara a Juan de una manera diferente, era que Juan amaba a Jesús de una manera diferente. Dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, y esta es una cosa interesante. Nosotros debemos orar para que el Señor nos abra los ojos, nos dé entendimiento. Juan pregunta a Jesús, ¿quién es? Jesús les dice quién es y ellos no lo entienden. Eso nos pasa muy seguido a nosotros. Jesús responde, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Yo creo que más claro no podía estar. Él se los dijo, él le dijo, Simón es. Pero ellos no lo entendieron. Entonces, Jesús dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Los discípulos no entendieron porque estaban distraídos. No entendieron porque tenían el entendimiento nublado. Y sabe que hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero hay cosas que podemos entender y a veces no las entendemos porque estamos distraídos. También en el caso de Judas. Judas entregó al Señor Jesús porque desvió su mente y su corazón del Señor y lo puso en el dinero. La Biblia dice que raíz o fundamento o base de todos los males es el amor al dinero. Tengan cuidado de poner su corazón en cualquier cosa que no sea el Señor. Su mirada debe estar puesta siempre en Él. Sus pensamientos, todo debe estar puesto en Él, porque cualquier cosa en que usted ponga su atención lo va a distraer de la adoración y de alabanza y el amor que Dios solo merece. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Esto me da una lección a mí, porque Jesús dice, si Dios es glorificado en mí, entonces Dios también me va a glorificar. Y yo me pongo a pensar acá en el capítulo 12, en el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Si nosotros servimos a Dios, si nosotros seguimos a Dios, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de honrarnos. Y sí, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y es obvio porque Él iba a morir, iba al Padre, y no podían ellos morir con Jesús. Ellos tenían que quedarse para cumplir una tarea. Versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros, con los otros. Un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. Ya no es como a sí mismo, sino como Jesús nos amó. ¿Y cómo Jesús nos amó? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice,
Nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo. Él puso su vida por amor a nosotros. Y Él dice, como yo los he amado, ámense ustedes también. En el versículo 35 dice que si nosotros nos amamos de esa manera, la gente va a saber que somos discípulos de Jesús. Si yo soy capaz de poner mi vida por un hermano, la gente va a entender que eso lo hago como muestra de que soy un discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús muestran un amor más allá del amor interesado, de la seguridad personal. Es un amor que está dispuesto a darse por los demás. Los últimos 2 versículos dicen, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro amaba a Jesús. Y de verdad Pedro lo amaba con todo su corazón. Sin embargo, su mismo corazón lo traiciona más adelante. Jesús le está diciendo claramente que Él lo va a negar. Debemos cuidar nuestro corazón para que no nos traicione. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La muerte, como dije hace un rato, en resumen, no sorprendió a Jesús, porque Él sabía cuándo, cómo y dónde moriría, porque Él sabía quién le entregaría y porque Él vino para poner su vida por nosotros. Jesús lava los pies de sus discípulos en el entorno de un servicio por amor, de servirnos los unos a otros por amor, de entender que no hay entre nosotros ninguno mayor que el otro. Porque si Jesús, siendo el mayor de todos, le lavó los pies y sirvió a sus discípulos, entonces nosotros como discípulos de Jesús también debemos servirle. Como ya dijimos, Jesús sabía quién le entregaría. Hay quienes no lo quieren reconocer, pero Jesús es Dios. Y una de esas muestras es el conocimiento previo que tenía Jesús de todas las cosas. Nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, debemos amarnos como Él nos amó. Dios será glorificado en el cumplimiento de su palabra, como lo fue cuando Jesús se entregó. Jesús glorificó al Padre cumpliendo su palabra. Nosotros debemos glorificar a Jesús y al Padre sirviéndonos unos a otros, dándolo todo por amor al Señor y por amor a nuestros hermanos. El Evangelio de Juan nos enseña, en estos capítulos nos habla del sacrificio que debemos tener los unos por los otros, del amor que Jesús tenía al entregarse por nosotros. Y nosotros debemos tener ese mismo amor, los unos por los otros. Aquí terminamos el capítulo 13 y déjeme ver si alguien, no hay ninguna pregunta, por lo menos no en el chat. Así que espero que lo que hayamos visto, que es bastante así por encima, sea de bendición para sus vidas y que puedan aplicarlo, puedan adoptarlo, sobre todo la parte del servicio por amor. Dios espera que nosotros nos amemos los unos a los otros y que nos demos nuestra vida por amor, no solo a mi familia, sino a cada hermano, a cada persona. Dios les bendiga. Permítanme orar. No veo ninguna petición aquí, pero vamos a orar por las peticiones que ya conocemos. Sabemos la situación que está pasando el mundo entero y nuestro país no está fuera de eso. Entonces vamos a estar orando por la sanidad de las naciones, porque el Señor tenga misericordia. Hay muchas cosas que están pasando. Quiero aprovechar para decirles
dos cosas antes de que cerremos y aprovechando que este capítulo fue corto. Primero, venimos pregonando hace ya varios años que la venida del Señor está cerca y están pasando muchas cosas que así lo confirman. El COVID-19 es una de esas cosas, pero también está la plaga de langosta y muchas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo muestran que la venida del Señor está cerca. Y yo quiero advertirle, póngase a cuentas con el Señor si no está listo. La otra cosa es, hermanos, la Biblia dice que el Señor nos avisa que si Él nos dijera a nosotros que Él viene y nosotros no le avisamos a la gente, la sangre de la gente va a estar sobre nosotros. Entonces, cada oportunidad que tenga, háblele a la gente de Cristo. Háblele al Señor, háblele del Señor a la gente. La gente necesita a Cristo, siempre lo necesita. No solo en este momento, siempre la gente necesita escuchar, y Dios está buscando gente que tenga esa libertad para hablar de Cristo. Si usted está yendo a su trabajo, si está compartiendo de alguna manera con personas que usted sabe que no conocen de Cristo, ore al Señor y pídale que le dé la sabiduría necesaria para compartir el Evangelio con estas personas. Y una cosa que se me pasaba, nosotros estuvimos hablando de amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y este domingo vamos a continuar con ese tema. Pero yo creo que usted entienda algo. Dios se entregó por nosotros. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. No es un asunto del diezmo o de una que otra ofrenda. Es un asunto del corazón. Si usted entrega el corazón a Dios, entonces ya se lo entregó todo. Porque el que entrega el corazón a Dios, le entrega su tiempo, le entrega su dinero, le entrega su vida, sus estudios, le entrega todo. Entonces, entréguese al Señor. Y recalco, la venida del Señor está cerca. Permítame orar. Vamos a orar por la restauración familiar. Hay familias que están teniendo muchos problemas en estos tiempos. Y vamos a orar por que el Señor nos ayude en este tiempo con todo este asunto de las plagas, para que nosotros sepamos, tengamos la visión de Dios de este tiempo, y más que estar preocupados por si el COVID llega o no llega, si nos contagiamos o no nos contagiamos, estemos enfocados como iglesia en hacer la voluntad de Dios para este tiempo. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, por todas tus bondades. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, porque tú te has manifestado a nosotros. Señor, yo te pido en este tiempo, si hay alguna persona que está escuchando y todavía no ha abierto su corazón a Cristo, te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, que le convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que pueda entregar su vida a Cristo. Que esa persona abra su corazón, o esas personas abran su corazón y reciban a Cristo. Que le envíes una palabra, que le envíes a alguien que le pueda orientar, Señor. Y si no, que también pueda conectarse con nosotros o comunicarse con nosotros para que podamos ayudarle. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes en esta nación, Señor, a hacer las cosas bien, a caminar como debemos caminar, a entender este tiempo, a que los hermanos de la iglesia en general, comprenda su rol y empiece a hacer lo que tú quieres que hagamos en este tiempo, Señor. Danos sabiduría y entendimiento. Que la iglesia no tenga miedo, sino que se aferre y que confíe en tu palabra. Que sepamos, Señor, que nuestro tiempo está en tus manos. Y que si morimos por una cosa o la otra, no importa. Nosotros vivimos para Cristo. Glorifícate y exáltate. Ayúdanos, Señor, y danos ese amor, Señor, que tuvo Cristo para con nosotros. Que nosotros podamos manifestar ese amor para que la gente sepa que somos tus discípulos. Gracias, Señor. Amén. Voy a orar para despedir. Hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un placer para mí compartir de lo poco que el Señor me da, de lo poco que el Señor me muestra, compartirlo con ustedes y
Estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te pedimos que te glorifiques, te damos gracias por este tiempo y oramos, Señor, para que podamos seguir siendo de bendición a las vidas de las personas que están con nosotros, que nos oyen, que nos ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para cualquier cosa, mi número de celular es 6903-0165. Se puede comunicar por WhatsApp o llamada, como quiera. Dios les bendiga.